Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico Desde otra perspectiva. perspectiva. Queremos que compartas con nosotros Todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. un espacio fresco y diferente para estar a gusto, A gusto. donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Alberto Labra. Yo soy Susana Holguín. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hacer Saber. Hacer saber. Todo lo que necesitas. Y hoy estamos muy orgullosos. Hoy estamos de lujo, ¿no? Estamos de lujo porque está con nosotros, que se presente él, ¿no? Sí, por favor. Hola, gracias por la invitación. Soy Eric de Santos Espinosa, atleta paralímpico, exfutbolista profesional, secretario del Comité Paralímpico Mexicano, secretario de la Federación Mexicana de Deportes en Silla de Ruedas, presidente de la Asociación de Deportes en el Estado de México y algunas incursiones más en la política, en el tema privado y público. ¿Qué tal? Lo dicho, estamos hoy con un invitado de lujo. Eric, muchas gracias por acompañarnos. Y pues vamos a platicar un poquito sobre quién es Eric, y de ahí vamos a lo que es el deporte paralímpico, y de ahí vamos fluyendo con la charla. Entonces, platícanos Claro. la experiencia de Eric. Sí. Vamos a empezar la experiencia de Eric como deportista. Perfecto, pues Eric de Santos creció y nació como un niño convencional, sin ninguna discapacidad. Crece con el sueño y anhelo de cualquier niño de querer ser, en este caso, un deportista. Logramos llegar a primera división en fútbol profesional en México en los Pumas. Tuve un accidente, estuve en coma casi un año. Estuve después del coma 1 año, 4 meses sin mover más que la pura cabeza. Me empecé a rehabilitar y empezamos a trabajar en la cuestión física, de rehabilitación. Eso en la cuestión más personal, aparte de seguir estudiando, de emprender algunos negocios con los amigos, la familia. Empezamos a buscar una alternativa deportiva después del accidente, de la discapacidad, de cuando adquiere una discapacidad. Entonces me acerco al deporte paralímpico y de ahí comienza esta historia. No sé si sea buena o mala, pero es una gran historia que se ha venido forjando con letras importantes en el país. ¿Jugaste en los Pumas entonces? Sí. ¿En jugué. qué años? Me accidenté en el 2017, empecé a jugar desde el 2015. Y en el 2017 me accidentó y ya apenas iba a cumplir 18 años. Es bien reciente, bien reciente. Y aparte bien joven. Sí, un niño todavía. Muy niño, vaya, 18 años cuando fue tu accidente. 17, apenas estaba 3 meses de cumplir la mayoría de edad. Y cuéntanos un poquito, suena un poco morboso, pero ¿qué pasó en tu recuperación? ¿Cómo fue cómo te diste cuenta que tú querías seguir estando en el deporte a pesar de haber sufrido un accidente, pues un accidente grave, por lo que nos platicas? Sí, fue una etapa muy compleja de la vida. La verdad es que donde pudimos explorar y conocer gran parte del ser humano que es Eric, el tema mental también y emocional. Fue una etapa difícil después de despertar del coma. Pues el año casi medio que estuvimos sin mover ninguna extremidad más que la pura cabeza fue un tiempo bastante largo y suficiente para trabajar mucho en el aspecto mental. Después de ese proceso fuerte de la aceptación, de la negación, de la aceptación y de ya saber lo que estaba pasando, pues era enfocarnos en la rehabilitación, empezar a trabajar, sobre todo ya no quedarnos postrados en una cama. Y empezamos a trabajar en casa, trataba de moverme, de fortalecer, y ya después, esa es una historia muy larga, tendremos que tener varios episodios, pero porque fue un proceso muy largo el tratar de pasarme de la cama a la silla, me caía todos los días al suelo, estaba solo, mi mamá iba a trabajar y demás. Entonces, pues fue muy complejo. Después ya cuando logro pasarme a la silla como un gran logro en mi vida, pues empezar a rehabilitarme, a tratar de pararme, de buscar que el cuerpo fortaleciera, y después ya acercarnos al deporte, que fue como un tema de salud, y vimos que había un nivel importante. Entonces empezamos a trabajar, se empezaron a dar los resultados y demás, y pues después de ir a Juegos Paralímpicos, Panamericanos, Mundiales, ser medallista mundial y demás, pues ahora ya estamos del lado administrativo. Y
cuando te decidiste a regresar al deporte paralímpico, ya en este caso, es también en fútbol. No, no hay fútbol. ¿No hay Entonces, fútbol paralímpico? No, no hay. Tuve que hacer una adecuación. La verdad es que en el fútbol me sentía libre, o sea, era una sensación que no pude encontrar hasta que regresé al deporte paralímpico. Tuve que hacer esa transición de un deporte a otro. Y bueno, empecé corriendo en pista. Soy un hombre muy grande, mido 1,86 metros, estoy un poquito pesado. Entonces empecé fuerte, de huesos, de hueso ancho, de hueso decían ancho. las abuelas, claro. Pero empezamos a lanzar, se empezaron a dar las cosas, tengo mucha fuerza en los brazos, entonces empezamos a trabajar en el aspecto de atletismo campo, se empezaron a dar los resultados en el primer año y bueno, pues ahí comenzó la etapa, un primer viaje en Estados Unidos y de ahí se vino ya todo. ¿Y entonces compites en qué deporte? Competía en lanzamiento de disco. Competías, claro, porque ahora es administrativo. Sí. Entonces, bala y disco. Sí, bala y disco. Ok, perfecto. Oye, Eric, ¿y cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera deportiva y cómo lo superaste? Yo creo que el mayor desafío, no solamente en la carrera deportiva, sino también en la profesional, personal, es el aspecto, el lidiar con una mente que siempre trabaja a 1000 por hora y es un reto constante el que tenemos en la vida de siempre tratar de hacer lo mejor, destacar y nos alcance o no, siempre tratamos de ser los mejores en cualquier ámbito. Y eso es lo que yo creo que ha sido el reto más importante, porque la verdad es que el deporte, les puedo decir que sí es fuerte estar todo el día en el gimnasio, trabajando, entrenando, durmiendo, comiendo, con un plan, pero realmente lo más fuerte es lo que uno enfrenta en lo personal, porque eso puedo decir que para mí era como el recreo, porque era disfrutar mucho realmente el aspecto deportivo. Qué maravilla, qué maravilla. Y entonces competiste en Paralímpicos. Sí. Ya el último evento que hicimos fue en mayo de este año, que me reactivé porque ya estaba retirado, nada fue por quitarme ese gusano, en el Mundial de Kobe, Japón, en el cual, bueno, perdimos la plata, no puedo decir que ganamos bronce porque perdimos ahí la plata, pero fue el último evento que realizamos este año. Interesante manera de decirlo, ¿no? ¿No piensas regresar? La verdad es que el tema deportivo me encanta. Si pudiera yo vivir nada más de deporte, de entrenar, de competir, me encantaría, pero ya también esta etapa personal y de la vida nos impulsa a hacer otras cosas, ayudar a la gente. Afortunadamente, pues hemos hecho bien las cosas, o desafortunadamente, porque le decía a los chicos, tristemente soy mejor administrativo que atleta, entonces hemos hecho muchos cambios en el país. Y ya el trabajo no me lo permite. Quisiera seguir entrenando, lo voy a hacer por salud, pero ya no me lo va a permitir porque también hay que respetar la carrera y no puedo estar trabajando y entrenando a medios tiempos, no es lo mismo, y creo que también es un respeto hacia mí, hacia mi carrera deportiva y hacia el deporte, porque también hay que enfrentarlo de la mejor manera. Sí, para ser atleta de alto rendimiento tienes que dedicarte a eso, ¿no? No puedes trabajar medio tiempo en otro lado e ir a entrenar en tus tiempos libres, no, es imposible, ¿no? Alcanzar un muy alto nivel, el nivel tan alto que se requiere para ir a un mundial, para ir a unos panamericanos, para ir a unos Juegos Paralímpicos. Y bueno, nos hablabas que has incursionado en el medio político. ¿Cómo crees que tu experiencia en el deporte paralímpico te ha preparado para la política? Es un tema muy complejo el tema político, creo que todos lo sabemos. Afortunado o desafortunadamente, la experiencia que hemos adquirido con el medio de discapacidad, no solamente en lo deportivo, nos ha impulsado sobre todo para crear esas políticas públicas, crear programas sociales de apoyo a las personas con discapacidad, sobre todo acortarles el proceso de llegar a un buen puerto, porque tristemente de 100 personas con discapacidad que hay en el país, 99 se mueren encerradas en su casa. Y solamente una de esas 100 intenta salir a buscar la vida, a buscar hacer algo. Y si juntamos a 50 de esos sobrevivientes, de esos 500, de esos 50 que quedan, solamente una persona aspira a terminar una carrera profesional y eso no le asegura que vaya a tener un trabajo. Entonces, nos gusta esa parte de ayudar, queremos acortar esa parte, hemos creado programas educativos, tenemos bolsa de trabajo. Tenemos un montón de programas para las personas con discapacidad. Ahora eso es lo que me ha ayudado el medio del deportivo y con discapacidad para poder llegar a este lado.
Y no puedo decir que afortunado o desafortunadamente soy el único de las pocas personas en el país que conoce la materia y la gente en lo político no lo conoce. Entonces les estamos ayudando, sobre todo acercando, porque ellos no se dan cuenta de las necesidades que tenemos, que lo único que necesitamos es una oportunidad, no necesitamos nada regalado. Necesitamos que se le dé la oportunidad a la gente con discapacidad para que pueda llegar a buen puerto, para que pueda tener una vida lo más sana posible, que pueda aspirar a crecer, que no pueda aspirar solamente a estar en un call center. Lo que buscamos y pretendemos, más que no continuar en el tema deportivo, que pues es mi pasión, Eric, pudiera vivir dentro del deporte siempre, ahora es buscar acortarle ese camino, labrar un andador para que las personas con discapacidad tengan esa oportunidad, porque tenemos una inclusión subjetiva en el país. Es una inclusión cuando nos conviene, muy política, muy mediática, porque no hay una inclusión real. Yo les comento que más que una inclusión necesitamos una reinserción social de las personas con discapacidad, porque necesitamos reinsertarnos a la sociedad. Estamos encerrados en la casa, las familias todavía en estas alturas de la vida, en este año 2024, siguen creyendo que tener una persona con discapacidad en la familia es una maldición, es una enfermedad que se puede contagiar. Les da pena que otra persona vea, alguien de la sociedad vea que tú en tu núcleo familiar tienes una persona con discapacidad. Entonces es muy complejo y lo que hemos intentado ahora, me apasiona mucho esa parte de ir a buscar a las personas con discapacidad para sacarlas y que puedan pues intentar por lo menos hacer algo que les guste. En mi familia, digo, no es el caso, pero sí en mi familia, en cualquier familia hay una persona con discapacidad que esté en situación de encierro, de no saber cómo se acercan al deporte, a dónde van. Sí, lo más importante es un punto medular, la familia. Necesitamos que la familia dé ese primer paso, sí, porque a veces la mayor discapacidad es la familia. Así es. Limita mucho. Entonces, tenemos redes sociales ya en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ya el deporte paralímpico se empieza a conocer, no como debería, pero ya en todos los estados del país tenemos un lugar donde se puedan acercar. Ya tenemos gente trabajando para y por los chicos. Entonces, pueden buscar el Comité Paralímpico Mexicano, la Federación Mexicana en Silla de Ruedas y de Deportes en Silla de Ruedas y Amputados, que no es porque sea la de nosotros, pero quiero hacer un comercial ahí. Es la federación que más aporta en resultados a nivel nacional, tanto en convencional como en adaptado. Somos la federación que históricamente más le hemos dado al país en resultados y en logros, y en esta ocasión, de las 17 medallas que se dieron en Juegos Paralímpicos, 14 son de nosotros. Y somos 10 federaciones las que aportamos a seleccionados nacionales para Juegos Paralímpicos, y de esas 10, pues una de esas es la de nosotros, que fueron 14, y entre las otras 10 solamente obtuvieron 3 medallas. Entonces eso quiere decir el potencial y el trabajo que hemos realizado. Claro, se nota el trabajo que están haciendo. Y seguimos trabajando. Fue una cosecha a lo mejor un poco corta, pero son niños nuevos, es un cambio generacional, y en Los Ángeles va a ser una selección muy muy fuerte y muy competitiva. Pero bueno, se pueden acercar a través de redes sociales y con mucho gusto ahí estamos para atenderlos. ¿Y qué expectativas tengo o tiene la gente con su familiar? Llego y ¿cómo sé en qué deporte es bueno? Ustedes lo dicen, lo detectan, ¿cómo es el proceso? Aquí la ventaja es que ya empezamos a hacer como un trabajo interinstitucional, ya un trabajo transversal, sobre todo con instituciones de salud. Ya empezamos a tener convenios con el DIF estatal, de cualquier entidad del país, el DIF nacional, con los hospitales de rehabilitación. Porque ¿qué expectativas? Sobre todo el acercamiento del deporte para personas con discapacidad es muy diferente a una persona convencional, porque empieza o inicia con un tema de rehabilitación y de salud, no tanto como un padre que quiere llevar a un hijo a jugar fútbol, a practicar natación, fútbol americano. Es diferente la captación de atletas con nosotros. Todo empieza por el tema de salud, que es la rehabilitación, y ya la mayoría de centros de rehabilitación ya tienen ese contacto o conocimiento del deporte adaptado. Entonces, ¿qué hacemos? Empieza con el tema de rehabilitación, y cuando llegan con nosotros los canalizamos con todas las disciplinas para ver qué capacidades y competencias tiene la persona, y sobre todo porque lo empezamos a hacer de una manera muy lúdica. Es muy diferente al tema
convencional y de alto rendimiento. Empezamos de una manera muy lúdica para que, si en este caso son niños o sean adultos, no sea una forma tan agresiva de entrar al mundo de alto rendimiento, sino simplemente que vayan conociendo las bondades de las diferentes disciplinas y con base a eso vamos trabajando y vamos determinando qué capacidades o competencias tiene esa persona y los vamos canalizando al deporte que mejor se le adecua a sus condiciones Qué físicas. interesante. Además, bueno, yo que he tenido la oportunidad de convivir con ellos de cerca, es impresionante. O sea, la discapacidad, no me acuerdo quién de ellos me decía que la discapacidad está en la mente. Y aquí hay un par de comentarios, uno que dijiste tú y uno que dijo Eric, que me llamaron la atención y que me parecen muy fuertes. Uno, lo que acabas de decir, la discapacidad está en la mente, y otro, lo que tú decías, la discapacidad es en la familia. Sí. O sea, qué fuerte que aparte es una realidad, que la verdadera discapacidad esté en la cabeza, o que sea la gente que está a nuestro alrededor por la falta de apoyo. La familia y la sociedad misma que no apoya al deporte paralímpico, o a la gente con discapacidad en general. O sea, vaya, vemos que ahora ya ponen rampas para sillas de ruedas en lugares que son inaccesibles o que van directo a la coladera, o que vaya, no tiene sentido, y le están poniendo ahí simplemente para cumplir y decir sí, somos incluyentes y estamos apoyando, pero la realidad es que ni siquiera está bien planeado y no está bien hecho. Entonces, y lo comentabas hace un momento, la manera en que se está apoyando la discapacidad, o la manera en que se está haciendo la inclusión es solamente de nombre, y lo que necesitamos es realmente una reinserción. Eso es una realidad. Yo también quiero hacer ahorita abrir un paréntesis y decir que no nada más es gente en silla de ruedas o amputados como la mayor federación, sino son ciegos, son sordos, hay parálisis cerebral. Especiales. O sea, hay federaciones que acogen a varios tipos de discapacidad. Entonces, acérquense al comité. Vale realmente la pena, porque ahí son todos iguales. Hay un tema de inclusión impresionante, bien padre. El ambiente es bien bonito. Es muy inspiracional y motivacional. Decir, no inventes. O sea, se puede lo que quieras. Quien quiera, ¿sabes? Y el simple hecho de ver los resultados que están Sí, teniendo es algo que debería empujarnos como sociedad a darles un mayor apoyo. Lo que les comentaba hace ratito, que antes de empezar a grabar, la semana pasada llegué de viaje y le decía yo a Eric, ya ves que le decía, llegué junto con los atletas, ¿no? Con el medallista, con Rodolfo. Arnulfo. Castorena de natación. Ajá, ganó un oro. No inventes la emoción. Y yo, mira, ¿quién está ahí? Digo, y a pesar de que estaba de cerca con ellos, no inventes, es un orgullo impresionante. Te digo, yo me iba bajando del avión, ellos estaban en la sala de junto. O sea, te nace. Dices, lo acabo de ver ayer que ganó, iba llegando. Impresionante. Entonces, si no lo echan en saco roto, acérquense. Ahí. Sí, es importante. Claro. Y este comentario me lleva a la siguiente pregunta, siguiente pregunta que estaría pensada. En general, la mayor parte de la gente de la sociedad pensamos en discapacidad y pensamos en silla de ruedas. Y se nota en los comentarios, ¿no? Justo en lo que yo decía hace un momento de las rampas, todo esto. Hay muy pocas cosas escritas en braille para la gente en general. No hay sonido en los semáforos como en muchos países, para saber cuándo cruzar y cuándo no. ¿Qué es el deporte paralímpico? Vamos a definir esto. ¿Cuáles son las discapacidades que están incluidas? ¿Cuáles son los deportes? ¿Qué es en sí mismo el deporte paralímpico? Sí, el deporte paralímpico engloba todas las discapacidades, a excepción de las psicosociales y del tema de autismo. Pero todas las demás discapacidades, el síndrome de Down especiales, parálisis cerebral, el tema motriz como silla de ruedas, amputados, ciegos, personas con una discapacidad auditiva. Quiero ser muy claro en ese aspecto, aunque son parte del Comité Paralímpico Mexicano, las personas con una discapacidad auditiva, ellos tienen su propio medio. Ellos los acoge un organismo mundial que se llaman Special Games. Entonces, los acogemos en México, hicimos esa fusión entre todos porque al final es un tema de evolución y de crecimiento para el país. Y aunque no son parte del medio paralímpico como tal, también quiero aclarar eso para que luego no se malinterprete. Siguen siendo parte del Comité Paralímpico, aunque ellos tengan
su movimiento muy aparte, que son los Special Games para especiales y los sordolímpicos para personas con una sordera o personas con una discapacidad auditiva. Entonces, todas las discapacidades, acondroplasia, que son talla baja, amputados, lesionados medulares, parálisis cerebral, con algún retraso intelectual, los ciegos, todos entran en el movimiento, salvo esas excepciones, pero siguen formando parte del Comité Paralímpico Mexicano. Sordolímpicos, comentaste ahora. Sordolímpicos para las personas con una discapacidad auditiva y Special Games para la gente de síndrome de Down. Y estos Special Games y estos sordolímpicos, infiero que es también una competencia específica. Sí. ¿Se dan también en el contexto de los olímpicos? Es algo muy similar, salvo que se sigue considerando que no es un deporte todavía de alto rendimiento, se sigue considerando que es un deporte más social, más de integración, pero también hay que hacer mención que el movimiento más grande de personas con discapacidad en el mundo son los Special Games. Albergan cada ciclo a más de 10,000 personas de todo el mundo, muy similar a Juegos Paralímpicos. Es el movimiento más grande, el que más arrastra a gente, aunque el tema de los Juegos Paralímpicos para todas las demás discapacidades ya es algo de alto rendimiento que se empieza a hacer profesional, ya muy similar al convencional. Y estos Juegos Paralímpicos, los Special Games o los Sordolímpicos, ocurren también cada 4 años, sí, en las mismas fechas, así como los Paralímpicos que van inmediatamente, bueno, casi inmediatamente. ¿Y en misma sede que Paralímpicos y convencionales? Fechas diferentes que tienen un ciclo completamente diferente a Juegos Paralímpicos, igual ocurren cada 4 años, pero en sedes alternas, no tiene nada que ver con el movimiento paralímpico ni el olímpico, aunque son hermanos el olímpico y el paralímpico. Los Special Games y los sordolímpicos tienen sedes diferentes, procesos de clasificación diferentes. Es un movimiento alterno que es muy similar a lo que intenta hacer Paralímpicos y Juegos Olímpicos, pero sin embargo, pues ellos cuentan con su reglamentación, ¿no? Su guía de clasificación muy particular. A los Paralímpicos los coordina, los gobierna, no sé qué palabra utilizar, el Comité Paralímpico Internacional. Y a los Special Games y a los Sordolímpicos. Tienen... cada federación, tenemos una federación internacional que nos avala. Por ejemplo, para ciegos es el IPSA, para PCSPIRRA, para nosotros AIWAS, que ahora ya la fusión para todos pues se llama un organismo nuevo que se acaba de crear y afortunadamente empezamos a trabajar. Yo soy parte de la organización a nivel mundial que se llama World Ability Sports. Entonces, cada quien tiene un aval particular. Y bueno, pues con base a eso, se forjan estos movimientos, pero no tiene nada que ver con el Comité Paralímpico Internacional. Totalmente independiente. Alterno, sí. Ok. Y me decías, son en diferentes fechas, diferentes sedes. Sí. ¿Cuándo fueron los últimos juegos de estos? Los Special Games fueron a inicios de este año. Ok. Me parece que fueron en España. Y los sordolímpicos, los últimos que trabajamos, ayudamos allá a la presidenta, que les mando ahí un saludo a la gente de la Federación también de Sordos, fueron en Brasil. Ok. Y cada ciclo son sedes completamente diferentes y ya lo van determinando cada organismo internacional. ¿Y los resultados para México? Pues la verdad es que los resultados, en este medio hay mucha resiliencia, la gente tiene una mentalidad de perseverancia, mucho enfoque, hay mucha capacidad, mucho coraje. No quiero decir que nunca me ha gustado comparar, porque también los compañeros convencionales hacen su mejor esfuerzo. Yo no conozco ningún atleta en el mundo que se pare todos los días y quiera ser el segundo mejor del mundo. Claro. Todos nos despertamos con el sueño de ser campeón del mundo, ser el mejor de la historia. Por lo regular luego no te alcanza, pero en eso no se queda, ¿no? Los chicos se levantan todos los días, también nuestros compañeros convencionales de Juegos Olímpicos, intentan ser lo mejor. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se da? También hay que ser honesto, hay un poquito menos de competencia que en Juegos Olímpicos, porque hay menos población, pero aún así el tema de la perspectiva de las personas con discapacidad en México, nos enfrentamos a obstáculos todos los días. Desde que te sales de tu casa y te encuentras una banqueta y una rampa, ya es el primer obstáculo del día, y vas generando una característica
muy fuerte de sobrepasar muchas cosas. Entonces todos los días te enfrentas con 100 obstáculos y a lo mejor una persona sin discapacidad se enfrenta con 3. Entonces tú estás acostumbrado todos los días a estar alerta, a tener esa mentalidad muy resiliente de decir voy a trabajar, voy a enfocarme, voy a lograr, voy a avanzar. Ya el tema de esos obstáculos a nosotros se nos hace algo cotidiano. No debería de ser, pero genera una perspectiva, genera una característica en el atleta, en el paratleta mexicano, muy fuerte. Entonces, siempre llevamos delegaciones a lo mejor muy cortas en número a diferencia de las potencias del mundo, pero con mucha calidad. ¿Por qué? Porque los chicos están enfocadísimos y no les da miedo enfrentarse con ningún país. No tenemos ese complejo de inferioridad, a diferencia de otros deportes, como en el fútbol o en otras disciplinas convencionales, porque nosotros sabemos que el peor enemigo y el más fuerte eres tú. Entonces tenemos que trabajar con eso todos los días, y siempre lo he dicho, el tema de discapacidad ya es un tema de capacidad, no de discapacidad. Un par de bonitas frases, ¿no? Tu peor enemigo eres tú mismo. Sí. Y la mejor, ¿cómo es esta última? Y ya no es una cuestión de discapacidad, sino de capacidad. De capacidad, un par de muy bonitas frases. Sí. El apoyo a los atletas paralímpicos es relativamente bueno, ¿no? En el contexto que tenemos en nuestra sociedad en México. Sin embargo, hace falta mucho. Te voy a decir que es cuestión de empatía también. Hace falta mucha ayuda, porque a mí me ha tocado ver cómo tienen que estar pidiendo apoyos a la familia, a los amigos, porque a veces no hay lo suficiente, ¿sabes? Entonces, creo que somos una sociedad que tendríamos que crear conciencia desde lo que mencionaba Eric, desde los obstáculos que se les presentan. El ejemplo ahorita me acordé, fuimos a desayunar la última vez y entonces yo escogí un lugar, del cual no voy a decir el nombre, pero fuimos a Polanco, no creas que era un lugar, ahí cualquier lugar. Y entonces de pronto no hice conciencia al citarlo en ese lugar y me doy cuenta que no hay rampas. Y que para entrar al restaurante lo primero que había era escaleras. Entonces le digo a la hostess, señorita, va a venir alguien en silla de ruedas, ¿qué se hace? Se me queda viendo y de verdad, con poca empatía, muy apática la mujer y pues ahorita se soluciona. Lo cargan, dices, no inventes. A mí me dio mucha pena. O sea, te juro, cuando le dije, vamos a desayunar ahí, no pensé. O sea, fue error mío y de la gente. Entonces, hubo que hacer un show para subirte. Digo, que él se ríe. Él la verdad es que pronto goza haciendo sufrir a la gente en ese sentido. No es discapacidad, es capacidad. Efectivamente. Entonces, Eric, agárrenme ya, no sé qué, lo van subiendo entre 3 porque efectivamente eres pesado. Estás pesado, está muy grande. Fuerte. Entonces, ves a los 3 hombres batallando y Eric, me voy a tirar. Vamos, yo conozco a Eric de años atrás y de pronto le veo la cara. Está gozando como están sufriendo. Efectivamente, haciendo que creen conciencia. Pero porque, bueno, Eric tiene experiencia, pero es deportista, lo que tú quieras. Pero la gente que no está padre, no debe de estar padre. Y debe ser muy difícil, ¿no? Vaya, en tu caso, tienes una actitud maravillosa y se nota desde las primeras palabras que hemos estado cruzando. La actitud es espectacular. Pero mucha gente se derrumba después sobre todo vaya quien no nace con la discapacidad, quien tiene que enfrentarse a la rehabilitación, quien tiene que enfrentarse a un cambio de vida, mucha gente se derrumba, mucha gente se deprime terriblemente y no sale adelante. Claro, es un proceso complicado. Al inicio cuenta mucho el tema de la personalidad, la familia, es un proceso que todos tenemos que vivir, todos pasamos por este proceso. Si alguien me dice cuando adquiere una discapacidad que no pasa por esto, nos está mintiendo, porque a todos nos pasa un día, 2 días, un mes, un año, 2 años, 10 años. Hay a quien toda la vida se queda en esa Tenemos situación. que librar esas batallas emocionales como una persona con o sin discapacidad. A todos nos pasa. La verdad es que ya estos chicos en este medio ahora están preocupados más por el tema, tienen los mismos problemas que ustedes y que yo, que no tienen dinero, que tienen problemas con la novia, con la familia. Ya no es un tema tanto de discapacidad. En el tema de los apoyos, ahí contestando la primera pregunta, el apoyo cuando eres medallista y cuando tú llegas ya a la gloria, ahí está, y son muy buenos apoyos. El problema no es así. El problema ya llegaste, tú ya llegaste, ya cumpliste. Pero todo ese proceso no tienes absolutamente nada hasta que no llegas. Más que la mala costumbre de comer 3 veces al día. Terrible costumbre.
A veces dan becas, por decir, de 6,000 pesos. No te alcanza para nada, ni para la suplementación que ocupan los chicos. El material lo pides en otros países, ya no es que vayas y lo compres en una tienda de deportes cualquiera. Entonces, el problema es eso, que nos enfocamos muy en lo político, que solamente el resultado es la imagen que pega y que permea para una administración. Pero todo ese trabajo y ese desarrollo de las familias, porque el mayor patrocinador del deporte mexicano son las familias, en el deporte convencional y adaptado. Los padres de familia, los hermanos, los tíos, los primos, los sobrinos, juntan, ayudan, apoyan para que la persona crezca, se desarrolle en el ambiente deportivo. Es ahí donde se tiene que atacar el trabajo. Los ya casi méritos, en los nuevos talentos, pero hay mucha gente que se queda en el limbo, o sea, de ganar una medalla y no ganar. Que a lo mejor no ganaste un tercer lugar, pero te quedaste en cuarto, a 1 centímetro del tercero, y no quiere decir que seas malo. No te alcanzó en ese momento porque no tenían las condiciones. Ahí es donde se tiene que enfocar, que las administraciones y las autoridades, en la iniciativa privada, nos enfoquemos en el aspecto de que ahí es donde se tiene que trabajar. Porque qué bueno es cuando alguien gana y nos subimos al barco todos. Sí, es bien fácil. Sí, exactamente, pero en ese proceso de lágrimas, de sufrimiento, de lesiones, de operaciones, de sangre, de estar lejos de la familia por muchos meses, muchos años, nadie se da cuenta de ese proceso, que es donde se tiene que atacar, donde se tiene que trabajar y se tiene que apoyar en ese momento. Ahora, ojo, a veces no nada más son ellos los que tienen que ir solos, no es como un atleta convencional, a veces necesitan sombra, o sea, quien les ayude. Sí, quien esté ahí todo el tiempo atendiendo las necesidades entonces, específicas, sí, físicas específicas, claro. Entonces son más requerimientos que los convencionales, ¿no? Sí, no termina siendo nada barato. Sí, y ahí aparte, dio un punto muy importante, licenciada, el tema de los apoyos funcionales, auxiliares que nosotros les mencionamos, y los entrenadores, es la parte medular del deporte convencional y paralímpico, porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Ellos se avientan toda la friega de cargar un banco de 50 kilos, cargar una caja de balas, de discos, de jabalinas, que pesan 200 kilos y no se les reconoce. Y realmente ellos sin ninguna discapacidad están dentro apoyando con todo, y también hay que reconocer que para mí ellos es la parte medular del deporte. Sin ellos nadie estaría acá. Sí, es al final termina siendo todo un equipo. Es indispensable que el equipo funcione como una maquinita perfectamente bien sincronizada y engrasada. Si no, las cosas no jalan. Y eso, bueno, en todos los aspectos. Pero aquí me parece que sí es un punto medular. Y aquí sí implica muchas más cosas. Ahora, todo eso, todos los sueldos de la gente que trabaja junto con el deportista paralímpico, ¿quién lo paga? ¿Lo pagan también las familias? ¿Quién paga todo eso? Los sueldos, ya cuando estamos en deporte federado de alto rendimiento, si hay una nómina por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de CONADE, también hay que serlo muy claro. Los sueldos salen por parte de ellos. También yo creo que está de más decir si bien o mal. La verdad es que intentan darnos lo que se puede con ellos. Creo que nunca hay un recurso que alcance. Sí, creo que las necesidades son tantas que necesitamos crear una manera de que se apoye de la mejor manera. Pero los sueldos salen, los viajes salen por parte de CONADE. También hay que reconocer que en ese aspecto eso sí se subsidia por ellos. Hay algunos eventos que no se subsidian porque no hay presupuesto y demás, y es cuando tenemos los problemas de que sí tienen que asistir los atletas, y es cuando el problema de que se tiene que generar no debería de ser, pero bueno, pues así son las cosas. Pero en la mayoría de los eventos todo va pagado también por el gobierno federal. También hay que ser muy claros y muy reales, pero hay muchas cosas que se quedan en el limbo, ¿no? Como el material y muchas situaciones de los apoyos o los pagos de los trabajadores, que pues también luego pues no es como lo congruente a su trabajo, ¿no? Pero esto es ya que ganaste una medalla, o ya que estás en alto rendimiento, pero cuando estás empezando todo eso lo paga la familia, lo paga el mismo deportista. El atleta. En algunos casos también hay que reconocer algunos estados. Todos pertenecemos a una entidad, las entidades ahí tienen un presupuesto corto, grande, pero a lo mejor te ayudan de alguna parte. Es una suma de esfuerzos general que al final tenemos un sistema deportivo muy obsoleto en el país, así como en muchas cosas, pero nos está faltando, ya no nos deja crecer el sistema. No es por una persona en específico, es porque el sistema así se creó,
Y tiene que haber una reforma fuerte, importante, porque México hace unos años era potencia mundial, era potencia del continente, y ahora qué triste que, bueno, Brasil se nos fue enormemente. Brasil es la potencia después de Estados Unidos número 1 del continente, y no puede ser posible que ya Colombia, Argentina nos estén ganando, ¿no? Y México era quien capacitaba a esos países hace unos años. Entonces necesitamos que este sistema cambie, porque también por eso los resultados, se está quedando muy corto el sistema, y por ende los resultados que se están dando, ¿no? ¿Qué reforma harías o cómo podríamos ayudar todos para que se dieran esos cambios? Creo que el primer problema es, hay un choque entre leyes. Nosotros nos regimos por la Ley de Cultura Física y Deporte, pero también siendo una asociación civil, como parte del organismo, como comités paralímpicos o federaciones, choca en muchos aspectos, se contraponen algunas cosas del Código Civil, de la Ley Civil con la Ley de Cultura Física y Deporte, y aparte tenemos algunas dificultades y diferencias con la normativa internacional. Entonces, la Ley de Cultura Física y Deporte primero se tendría que adecuar a la Ley Civil, que es a la que pues, es nuestra ley superior como organizaciones de la sociedad civil, y hay cosas en las que choca, se contradicen en muchos aspectos, y sobre todo todavía nos tenemos que adecuar a la ley internacional, que contrapone muchas cosas de que dice la Ley Civil y la Ley de Cultura Física y Deporte. Tiene que ser un trabajo muy exhaustivo, sí es un trabajo muy pesado, pero yo creo que es el momento de hacerlo, porque ya no podemos vivir así en el país. Necesitamos seguir creando una nueva alternativa para que el deporte crezca. Yo siempre he creído que si le apuestas o le inviertes un peso al deporte, te ahorras 10 pesos en salud más adelante, en delincuencia. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las personas con discapacidad que se sienten marginadas o excluidas de la política? Yo creo que más que un mensaje, darles como un comentario, una opinión personal. Yo les digo a los chicos que necesitamos salir a comernos el mundo. Sí, en efecto, muchas cosas las tienen que hacer las autoridades. Me decía un presidente municipal en alguna ocasión que platiqué, es que cómo voy a poner una rampa si nunca pasa una persona con discapacidad. Y aunque es su obligación, yo le decía a los chicos, hay que obligar a la sociedad a que nos vea. Hay que obligar a que paso todos los días por la presidencia municipal o por esta banqueta y necesito que vean que se ocupa una rampa. Tristemente lo tenemos que hacer en México, no debería de ser, pero yo sí les comparto que hay que salir a comerse el mundo. La verdad es que la vida pasa muy rápido, más para una persona con discapacidad sin tantas oportunidades. Yo les decía a los chicos que yo autonombré a esta generación la generación de la transición. Ya no somos la generación de antes, que pobrecitos, enfermitos, que los siguen tratando como minusválidos o con algunas referencias muy despectivas. Yo creo que nosotros ahora estamos, por eso autonombro la generación de la transición, porque empezamos a adquirir ya un poder importante en la sociedad, sobre todo un poder en qué sentido, en que empezamos a estar visibles en trabajos importantes, en lugares importantes. Nosotros estamos enseñando a la gente que tú puedes llegar. Yo llego al súper cuando voy a hacer algo para la casa, bajo del carro, bajo de la camioneta yo solo, llevo el carro, yo hago mis compras, que vean que no es una cuestión de discapacidad, que es una cuestión de capacidad, que tenemos sí una limitación física, ese es obvio, que no podemos tampoco olvidar y quitar, pero necesitamos comernos el mundo, porque la vida es nuestra, no es de ustedes, no es de la sociedad, no es de nadie. La vida es nuestra, es propia, tenemos muchas cosas por hacer, hay muchos lugares por conocer. Entonces salgan, cómanse el mundo, porque realmente la vida está ahí y se nos pasa muy rápido el tiempo a nosotros, aún más como personas con discapacidad. Entonces, si no es ahora, ya no va a ser mañana seguramente. Al final hay que ponerse las pilas. Claro, y solamente es una forma diferente de hacer las cosas. O sea, sí, exacto. Tiene que ser lo mismo. Como dice, va al súper, tú también vas al súper y yo también voy al súper. Sí, al final el hecho, y lo comentabas, me encantó su frase, ¿no? No es discapacidad, es una cuestión de capacidad. Al final es cosa de decidirse. Sí, va a ser más difícil. Tienen que adaptarse, tienen que adaptar su vida y sus actividades. Pero yo creo que la palabra difícil aquí va más enfocada porque somos mayoría los que somos convencionales, como ellos nos llaman,
Y lo difícil es que nosotros no lo entendemos. Exacto. Me explico, Sí, no el son problema es la ellos. sociedad. Porque, insisto, él va al súper, pues sí va al súper. Come, pues sí, como tú y como yo. O sea, es lo mismo, solamente de una manera distinta. Y lo que pasa es que no estamos adecuando o incluyéndolos como debería de ser. Sí, la inclusión está mal entendida y tú lo De comentabas acuerdo. al principio. Está muy mal entendida. Hay muchos errores graves de concepción en cuanto a lo que debe ser o lo que no debe ser una inclusión. Y me parece que efectivamente como sociedad no estamos incluyendo a gente que tendría que ser incluida, que aparte representan pues un porcentaje relativamente grande de nuestra sociedad. No es tan pequeño el número de personas con algún tipo de discapacidad, en realidad es relativamente grande y estamos excluyendo a toda esa gente en pro de hacer una inclusión bastante artificial y bastante, incluso la palabra, pero woke, bastante mediática y lo que nos gusta en las redes sociales y estas cosas, ¿no? Cuando deberíamos darnos la oportunidad de apoyar a gente que se lo merece y que está demostrando que se lo merece. Claro. Bueno, no sé si tú quieras agregar algo, Eric. No, solamente agradecerles y espero que este mensaje nos ayude a llegar lo más profundo a las entrañas de la sociedad, del país, de todos los rincones a donde puedan escuchar esta entrevista y vean el tema de discapacidad como una parte diferente de la vida, pero no anormal. O sea, que vean que la discapacidad es una oportunidad también de vivir de una forma muy bonita, de crear grandes cosas, que es un medio impresionante, increíble. No se han dado cuenta toda la grandeza, lo bonito y la oportunidad que genera también este medio y que somos una parte importante de la sociedad. Que cuando se den cuenta de lo que podemos aportar, la vida va a cambiar para todos, no solamente para nosotros. Qué bonito. Qué bonito, sí. Antes de que te nos escapes, ¿cómo está el apoyo en general al deporte paralímpico en México? Sabemos que generan buenos resultados. Estoy de acuerdo contigo en que los deportistas convencionales de alto rendimiento no es que se despierten un día y digan hoy quiero llegar en segundo lugar o quiero quedarme en quinto lugar y arañar las medallas, el medallero. Entiendo que todo el mundo hace su mayor esfuerzo para lograr buenos resultados, pero la realidad es que el deporte paralímpico está trayendo muy buenos resultados en comparación a lo que sucede con el deporte en general. Y bueno, el ejemplo típico es el fútbol, soccer, ¿no? El fútbol de alto rendimiento en nuestro país. ¿Cómo está en general el apoyo al deporte paralímpico en México? Sí, cuando los chicos, volvemos a recordar lo que mencioné hace unos instantes, cuando son ya medallistas o son buenos en lo que hacen, pueden vivir muy, pero muy, muy bien. O sea, son sueldos muy altos, arriba de 50,000 pesos mensuales, más ahorita los medallistas de Juegos Olímpicos al oro le van a dar 3 millones, a la plata 2, al bronce 1. Se acaban de sumar por primera ¿Por vez en la medalla? historia por medalla. Se acaba de sumar por primera vez a la historia algunos patrocinadores como el Dr. Simi, farmacias similares, Telmex, me parece que Telmex o Telcel, Bimbo. Bimbo. Creo que Electrolit también iba a dar otra parte. Entonces, cuando logras el éxito deportivo, me refiero específicamente a un metal, a una medalla, a una presea, los chicos pueden vivir muy, muy bien porque también sus entidades les dan un apoyo importante. El tema es lo demás, o sea, ellos se lo merecen, justo a los entrenadores también hay que reconocerlos, luego no se les da. Nada más quieren que el atleta se hace solo y el entrenador se queda ahí con 20,000 pesos, ¿no? Y con 20,000 pesos luego no vives, no comes, no sueñas ni aspiras a mucho. Entonces, también es justo que a los entrenadores se les dé la parte proporcional, porque ellos hacen el trabajo fuerte, ellos son tus papás, tus hermanos, tu mejor amigo, tu psicólogo, hacen de todo, son todólogos. Claro, te acompañan todo el tiempo. Exactamente, entonces se convierte en una parte importante del proceso o la parte fundamental. De los demás apoyos para el desarrollo, hay apoyos para generar selecciones, para empezar a ir a algunos eventos, pero necesitamos que se abra el espectro, que las autoridades vean que si alguien va empezando y tiene cualidades, le tenemos que invertir como en otros países. Porque lo que les decía, o sea, es muy fácil que cuando ves que ya va a dar un resultado, pues te subes al barco. Pero mucha gente, pudiéramos tener un país
como potencia del mundo en cuestiones de deporte paralímpico si trabajamos en esos chicos que no tienen para ir a entrenar, ni siquiera luego no tienen para los camiones, ¿no? Entonces, si se trabaja y se focaliza en ese punto, seguramente vamos a mejorar. O sea, necesitamos abrir un poquito más el espectro gubernamental, la visión de la gente, que las autoridades que estén no piensen solamente en sus resultados de administración de sus 3, 6 años, de no me importa lo que pase en el mundo después, en el país, que se caiga el mundo, pero yo quiero dar los mejores resultados, ¿no? Necesitamos, qué bueno que vean por sus resultados, pero también tenemos que dejar una base. Llevamos toda la vida sin tener un programa de nación, un programa deportivo de nación, como en todos los demás aspectos. Necesitamos trabajar. Quizá quien llegue no va a tener los mejores resultados, pero va a dejar las bases para que en un futuro México cambie, ¿no? Sin pensar en el tema del egocentrismo de decir yo soy el director y yo gané tanto, ¿no? Vamos a dejar algo por el país y necesitamos hacer esos cimientos para que en un futuro México coseche lo que realmente merece. Al final se trata de construir, ¿no? De ir construyendo poquito a poco y sabemos que si haces las cosas adecuadamente, porque así se hace en muchos países, si haces las cosas adecuadamente, tal vez en tu tiempo en el que estés como directivo o lo que sea, tal vez no logres grandes resultados, pero si logras dejar una buena base, el siguiente dejará mejores resultados y el siguiente mejores. Y al final termina siendo esto, una cadenita, pero tienes que construirlo. Y tienes que construirlo como un plan de nación, lo que tú comentabas hace un momento. Y así como hablamos del deporte, bueno, aplicaría básicamente en cualquier área de la vida en nuestro país. Y tristemente, si no estamos pensando más en mi resultado fue de tantas medallas y no me importa lo que pase después, cuando tendría que ser un plan a futuro, a largo plazo. Sí, de acuerdo. Ya nada más como para acotar y sumar, al final necesitamos, primero que nada, detener la caída libre en la que vamos como país. Yo me quiero referir en el aspecto deportivo, aunque me estoy involucrado en el aspecto político, profesional y demás, pues ahorita en el aspecto deportivo, quien llegue al área que llegue tiene que contener esa caída libre y empezar a construir desde ahí. No podemos esperar en trabajar porque no podemos estar jalando la cobija para todos lados, ¿no? Entonces necesitamos detener la caída en la que va el país y de ahí construir de cero. Entonces, lo más importante es que ahorita están estos resultados, pero mañana si seguimos así no van a ser 17 medallas, van a ser 5, van a ser 2. Claro. Como en convencionales, que no me quiero equivocar, pero creo que fueron 4. Entonces, necesitamos contener esa caída y de ahí trabajar para el futuro de todos. Ahora en París fueron 17. 17 en Paralímpicos. El anterior fue Tokio, si yo no mal recuerdo. 21. O sea, de entrada sí ya hubo una caída. Claro. Antes de Tokio. Igual 21, pero que fue Río, pero fueron más medallas de oro. O sea, a lo mejor la cantidad de medallas eran las mismas, pero la calidad fue disminuyendo. Empezaron siendo más oros. Sí hay una tendencia hacia abajo. Sí, fueron 7 oros en Tokio y bueno, normalmente fueron 3 en París. Que también hay que reconocer que el deporte en estos Juegos Paralímpicos, yo vi el nivel impresionante. Hubo pruebas que tuvieron mejor nivel que en convencionales. Wow. El deporte paralímpico, eso para que vean la magnitud. La verdad es que estos juegos me sorprendieron del inicio hasta el final, desde la sede, que la verdad es que echaron la casa por la ventana, jugaron con la ciudad. Han sido para mí unos juegos, para mí sí los mejores juegos de la historia, espectaculares en la inauguración. Jugaron con todos los recintos históricos de París. Con la historia. Con el río Sena, con la torre, con campos, bueno, con Versalles, con las galerías, con todo jugaron para darnos una acogida diferente a los países. La verdad es que fue espectacular y el nivel impresionante. La verdad es que el nivel estuvo, yo nunca había visto tanto nivel en Juegos Paralímpicos más que en este. Wow. Súper. Y fíjate, tan polémico que ha sido todo eso, ¿no? Sí, mucha gente está totalmente en contra de lo que pasó en la inauguración. A mí personalmente me pareció una cosa verdaderamente maravillosa. Sí hay mucha gente que está en contra y que no le gustó y todo, pero a mí me parece que, exacto, como jugaron con la ciudad, como la ciudad misma se convirtió en la sede y no simplemente la ciudad, va a sonar que es lo mismo que es la sede, pero tiene sus lugares específicos. La ciudad era el área deportiva y esto fue verdaderamente maravilloso. Y bueno, París es una ciudad visualmente muy atractiva, muy bonita, y eso ayudó a que luciera muchísimo más. Y la cultura francesa, ¿no? Que también es un punto bien importante, que fue muy bien manejada en
en todo el contexto de la inauguración y de la clausura. También la clausura fue una clausura muy emotiva, a mí me gustó mucho. Decían en la narración que estaban dejando la vara muy alta para Los Ángeles. Y bueno, finalmente Los Ángeles van a ser lo que siempre se hace en Estados Unidos. Claro. Mucho dinero, mucho espectáculo, mucho gente famosa. Al final estoy seguro que lo vamos a disfrutar, pero yo estoy de acuerdo contigo. Los Juegos de París van a quedar como algo muy entrañable para todos los que nos gusta el movimiento olímpico. Claro, los aros son algo que nos va a seguir jalando toda la vida. Sí, la verdad es que espectacular. París para mí se llevó todos los aplausos, porque también hay que ser muy conscientes, no hicieron recintos por hacer, que luego se quedan como elefantes blancos en todo el mundo. En verdad es espectacular, ibas al tiro con arco en uno de los palacios y veías que estaban tirando y atrás las cúpulas del palacio, es espectacular. En Versalles fue el paraecuestre, espectacular ver el palacio, los jardines, las fuentes. O sea, espectacular lo que jugaron. A mí, en el tema cultural, aparte deportivo, me ganó esa parte de decir, bueno, te sentiste parte de la ciudad. No solamente en un recinto nuevo de primer mundo, como también hicieron en París, que tuvieron recintos muy, muy bonitos, espectaculares. Pero ese tema bien lo mencionaba, de entrar y sentirte parte de la cultura francesa con toda la historia que tiene, la verdad es que fue espectacular para nosotros. ¿Viviste París? Sí, París, la verdad es que es espectacular el tema cultural, tú vas y aunque no te guste el tema cultural, te atrapa. Entonces, exactamente París nos hizo entrar en una atmósfera que ningún otro juego habías entrado, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, que no nada más fue la parte deportiva, o sea, englobó todo. Muchísimas cosas. En vía de la mala que hayas estado no solamente en París, sino específicamente el contexto de los juegos. Justo así como nos decimos tú y yo, que envidia y de la mala. Envidia y de la mala, claro. Sí, no, eso, envidia de la buena no es cierto. Que me hubiera encantado estar en una época olímpica en París. Bueno, en una época olímpica en cualquier ciudad debe ser algo que vale muchísimo la pena vivir. Nunca he tenido esa oportunidad, pero siendo París, pues muchísimo más. Ahora, bueno, viene el Mundial en México, entonces tendremos... Yo estaba muy chico con el Mundial de... Canadá, Estados Unidos. Es Canadá, Estados Unidos, México. En el Mundial de México 86 yo estaba muy chico, entonces realmente no lo disfruté. No disfruté el ambiente mundialista. Y tengo muchas expectativas de saber qué se siente vivir ese ambiente, ya ahora como adulto. Pero bueno, sí envidia de la mala, el hecho de que hayas estado por allá. Qué padre que lo disfrutaste. Y como comitiva mexicana, o sea, como directivo en tu caso, que estuviste allá como administrativo y directivo, todos los apoyos fueron pagados por... ¿Quién paga todo eso? ¿CONADE? Sí, hay que poner en contexto que cuando son Juegos Olímpicos o Panamericanos, la sede te brinda hospedaje y alimentación. Claro, las villas y todo esto, sí, ¿no? Lo único que paga el Comité Nacional, o en este caso nuestro ministerio, que sea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, son los vuelos, los uniformes, el material que se requiere, porque todo lo demás es subsidiado por la sede. O sea, es una inversión impresionante lo que hacen los países, porque tú llegas a la villa y tienes todo un comedor 24 horas, con comida de todo el mundo, porque pues, son todo el mundo. Entonces, si quieres hoy comer pizza y mañana quieres comer comida asiática, vas y comes comida asiática. Si quieres comer una hamburguesa, vas y comes una hamburguesa. ¿Qué tal estaba la comida mexicana? La verdad es que está muy buena, pero a diferencia de otros eventos, la comida estuvo muy bien. Obviamente a nosotros como mexicanos nos sigue faltando ese sabor, ese sazón. Por eso pregunté el chisme. ¿Qué tal? Es difícil, o sea, todos... Llegamos al comedor con nuestras latas de chiles, con nuestra salsa, con nuestras tortillas, porque es complicado. Yo creo que a los mexicanos lo que más nos afecta de estar fuera, aparte de estar lejos de la familia y del país, es la comida. Se extraña la comida. Estamos acostumbrados a comer rico todos los días. Sí, entonces, claro. Llegas y te comes un corte de carne sin sabor, arroz hervido, y está padre en algunos momentos, pero se te antoja aunque sea los chilitos, la salsita. Y el arroz gordo, rojo, sí, con su grasita, pues. Con su grasita. Y es diferente, ¿no? Y aunque siempre intentan hacerlo mejor para que los países estén muy a gusto,
nunca está ese sazón que tienen los mexicanos. Entonces, Sí, claro. es lo que más batalla yo creo los chicos, pero no podemos decir porque tienes aguas, refrescos, tienes, si quieres, paletas de hielo, helados, postres, tienes todo las 24 horas. Y toda libre demanda. Sí. O O sea, sea, tú, se te antoja algo en la noche y puedes ir y tomarlo. Sí, si quieres llegar, llevar tu mochila y traerte 10 paletas de hielo y 10 refrescos, no hay ningún problema, nadie te dice nada. Obviamente, Basta para que te lleves tu lunch. Sí, te lo llevas a la habitación, porque bueno, en las villas, igual para los que no conocen, y a lo mejor a mí se me hace algo normal porque lo vivimos todos los días, son edificios que después el gobierno de la sede pues los va a vender, a donar a gente de escasos recursos o a los atletas. Son edificios ya que se involucran por parte de la ciudad, que va a ser una extensión de la ciudad. Y bueno, pues son departamentos de 2, de 3 recámaras, en cada recámara caben 2 camas, 2 o 3 baños por departamento, tienen una sala, un balcón. Entonces es un departamento como lo conocemos en México, ya se adecua después para las necesidades de la gente, de la población del lugar sede, pero es una pequeña ciudad, tenemos, pues hay lavanderías, hay unas salas o alguna como un tipo lobby de recepción abajo de las villas para que la delegación esté, tienes el gimnasio, tienes una zona internacional donde está la tienda de los juegos, hay un súper, estaba Samsung ahora, entonces es una pequeña ciudad que después se va a anexar a la ciudad en general. Oye, la convivencia con los otros atletas, con gente del resto del mundo, sí tienes mucha Sí. oportunidad de convivir, de hacer amigos. Es lo más bonito del movimiento, Doc. La verdad es que lo más espectacular de llegar a representar a tu país es cómo se rompen todos los tabús. Y tabús de llegar y puedes convivir hoy con un japonés y mañana con un hindú y pasado con un keniano y después con un boliviano, con un peruano, con un guatemalteco. Entonces es increíble, es muy bonito ver esa diversidad cultural que llegas, te sientas a la mesa, son muchísimas mesas en el comedor porque son naves industriales, llegas y puede haber gente de 15 países diferentes, te saludas, a lo mejor mucha gente luego no sabe hablar en otros idiomas, ni siquiera en inglés, pero el tema de la comunicación es muy práctica porque el deporte es una hermandad a nivel mundial y te genera esas buenas amistades. En mi caso tengo amigos de todo el mundo y es espectacular volverlos a ver en juegos, ¿no? Hay que hacer un programa de chismes. Imagínate las historias de amor ahí. Debe ser bueno, interesante. Cruzan Solamente- fronteras, interracial, o sea, Solamente quiero acotar que desde hace unos años, y eso lo puntualicé, es un punto bien importante, licenciada, en todas las villas, siempre a la entrada hay bolsas o canastas con infinidad de condones, porque sí pasa que van 2 y regresan 3. Y ha pasado, serio? sí, ha pasado en infinidad de juegos, en infinidad de países. No hay ninguna reglamentación en contra de eso, pero sí ponen condones en todas las villas. Creo que Eso fue sí. en Tokio que pusieron camas como de cartón para que no pudieran tener actividad sexual, ¿no? Algo así. Acá fue igual, Doc. Acá fue igual, pero las camas aguantaban creo 180 kilos, igual eran de cartón. Pero la verdad es que bueno, con cama o sin cama, los chicos Sí, claro. ¿quién no se necesita detienen. cama? Sí, eso no va a detenerte. Sí. Claro. Entonces, o sea, los condones están ahí para que Sí, para tomes que los agarres. quieras. A libre demanda. A Qué libre interesante, demanda, sí. qué interesante. Ese no me lo hubiera imaginado No, yo tampoco, tampoco. ¿eh? Sí, qué bueno que hicieron la pregunta, porque a lo mejor es algo que muchos nos preguntamos cuando no sabemos del contexto, pero se da mucho, se da mucho en las relaciones de atletas que conociste, ya conocías a alguien de un país en un evento y te lo volviste a encontrar y ya hacen el match los chicos, entonces es muy normal, muy común, muy común. No me lo hubiera Te imaginado. digo, un programa en plan chisme de historias de amor. Sí, ya nos toca hacer En el mundo, ya un sé. programa de espectáculos y de chismes de la farándula, bueno, en este caso de los deportistas. Sí, claro. Sí, no me lo hubiera imaginado, qué interesante. También toda la vida como deportista, como atleta, todo lo que implican estos Juegos Mundiales, te deja una enseñanza gigantesca. Imagínate. Sí, la verdad es que yo no sé mucho de tomar fotos, pero la riqueza cultural y emocional que te deja esas convivencias, esos eventos, esas circunstancias y situaciones, la verdad es que te generan una personalidad diferente, te generan que crezcas como ser humano, es espectacular lo que te llevas porque al final también los viajes enriquecen el alma, ¿no? Entonces,
Es importante lo que traes, conoces, el mundo está allá afuera, yo siempre he dicho, el mundo está afuera, uno cree conocer todo, pero tienes que salir para darte cuenta que el mundo es diferente a lo que tú piensas. Así Sí, es. hemos crecido con tanto aprendizaje dogmático y pensando que nuestro mundo es el ombligo del mundo, valga la redundancia, Ujú. y en realidad somos una parte bien pequeñita del mundo. No somos nada. No somos nada. No somos nada, es una realidad. Y voy a decir una frase de un programa de hace muchos años, pero iba a delatar yo mi edad. El no somos nada Laureano, ¿te acuerdas? No, Era los polivoces. nunca los vi. ¿Te acuerdas? Creo que nunca los vi. No, Era increíble. no era muy fan de los polivoces. Pero bueno, sí tienen muchas frases icónicas. Sí, ya Eso sé. es real. Y que trascienden las generaciones. Ya sé. A mí me contaron. Ah, claro, lo vi en una repetición. Lo vi en una repetición. Ya sé. Pues muchas gracias, Eric. Ahora sí vamos despidiendo el programa. Me encantaría volver a platicar contigo ya de temas más específicos. Ahorita era como una gran introducción a quién es Eric y a lo que son los deportes paralímpicos y tener bien el contexto. Pero creo que sí valdría la pena hablar ya de temas muy específicos sobre el deporte paralímpico en nuestro país y en general. Entonces, bueno, de una vez te hacemos la invitación para Con gusto, un muchas segundo gracias. programa. Claro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Qué increíble. Yo muy agradecida como siempre, Eric. Muchas gracias por haber venido. Encantada. Sí, maravilloso. Encantada. Disfruté Un placer. mucho esta entrevista. Entonces, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Esto es Hacer Saber. Yo soy Alberto Labra. Yo soy Susana Holguín. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Sí, nos escuchamos.